Dale. Listo. Es cortito la parte de ahora, pero tiene que ver con estas devoluciones que habíamos punteado con Sara, que tiene que mucho tiene que ver, y eso sí le vamos a pedir que presten siempre mucha atención cuando entreguen un trabajo, escriban, entreguen el parcial, a las cuestiones de redacción, ¿sí? Como le dije antes, este instrumento es del orden de lo descriptivo, entonces de escribir, por ejemplo, tomé algunas frases de algunos compañeros, cuando hablamos de amplio, de grande, de chico, en realidad lo que hacer es poder describir eso que yo estoy calificando, ¿sí? Le estoy dando un valor, grande, chico. En todo caso, directamente pongo la información que yo puedo visualizar, la que me contó otro o lo que fuera. Pero hablar de grandes chicos tiene que ver con cuestiones calificativas, valorativas, que le da uno, desde la subjetividad de uno, de lo que uno cree, en este caso, que debería ser una planta, de lo que debería ser la oficina de un jefe, lo que debería ser la oficina de descanso de los trabajadores, etc. Tal vez en este caso pueda servir estar atento en la redacción cuando uno pone un adjetivo y ahí prestar atención, porque bueno, en la forma de escribir es adjetivar algo, salvo que sea algo que dicen, ¿no? las personas o los sujetos que vamos a entrevistar. Ahí sí, preservar ese adjetivo, pero no que sea nuestro, no que sea del investigador, digamos. Exacto. Que presten atención a ese... Por ahí eso sirve para, si no estoy poniendo un adjetivo, cambiarlo por algún sustantivo, metros. Exacto. De hecho, estuvieron bien porque creo que 1 o 2 frases muchos han tomado, algunos han tomado, y ha sido textual, y eso es un ejercicio también, ¿no? Cuando yo retomo en función de lo que veo, de lo que observo y de lo que tengo, en este caso era un video, y luego van a tener una entrevista. Poder retomar palabras textuales, ahí sí no se los cambio. Si yo voy a tomar algo que dijo un trabajador, tengo que retomar las palabras textuales, ¿sí? Como fue el caso cuando me lo decía, si yo no soy jefe de seguridad o empleado de seguridad, no soy nada, ¿sí? Algunos han tomado esa frase como significativa, que claramente lo es, y la han tomado textual, digamos, eso es importante. Como dijo Sara, ahí sí yo tengo que respetar la palabra del otro, ¿sí? No puedo reinterpretarlo con palabras mías como investigador, como interventor. Entonces, las cuestiones valorativas y descriptivas, las cuestiones de redacción con respecto a, acá se ve el polo, acá podemos ver el polo, acá aparece el polo. Bueno, los polos, las dimensiones y los subsistemas no son cosas que están y yo voy a la búsqueda de ellos o aparecen claramente, como la han puesto, digamos. Ahí sí, insisto, tiene que ver con las cuestiones de redacción. Es como el ejemplo, como dijo Sara, es como yo me pongo en lentes que puedo tener una mirada desde una dimensión material funcional, desde una dimensión simbólico-imaginaria. Pero no parece, o con una frase que alguien dijo, esto es... Yo, investigador, desde el punto de vista que fue el ejercicio que hicieron ustedes, como investigador, no como interventor en este caso, de esta situación, pueden analizar, interpretar o acercarse a esta institución desde esta mirada. Entonces, desde la mirada material y funcional, a partir del subsistema tal, puedo entender que esto que está sucediendo en la institución de la planta nuclear y los mapaches que aparecen en las tuberías, se puede relacionar con tal cosa, ¿sí? Pero no digo que aparece el polo cuando el mapache sale de la tubería, porque no aparecen los polos, no se dan los polos, no se ven los polos. Tiene que ver con, es mi mirada que yo estoy poniendo, ese recorte que estoy haciendo de esa situación institucional en ese momento, porque me puse los lentes de la dimensión material funcional, porque me puse los lentes de la simbólico imaginaria, ¿sí? Es una cuestión que hace a la redacción, por supuesto, pero que detrás está si yo logré comprender o no qué es ese instrumento, que es un instrumento para el que me sirve acercarme a las instituciones, desde un lado, desde el otro, pudiendo entender que todas se vinculan y se relacionan entre sí. Y 2 cuestiones más, una más en realidad, que es como lo han mencionado. El polo que nos plantea Malfé tiene 4, el tetraedro tiene 4 polos.
Con respecto al último polo, que entendemos que es el más cortito, que hay información en el texto que les presentamos nosotros, se llama, en todo caso, el polo de la estructura libidinal. Ese es como el nombre, ¿sí? Así como está el polo de la queratesis y está el polo de la semiosis, pero muchos, que hay algo que no sé qué pasó con el texto, que lo miraron como rápido, le pusieron polo del esquema triádico. Ahí, una aclaración, el polo del esquema triádico son 4 polos. En todo caso, por eso me fijé y se sacaron del texto, pero lo recortaron del texto. Lo que plantea el texto es el cuarto polo del esquema triádico. Se olvidaron de poner cuarto cuando lo pasaron al foro. Entonces les quedó el polo del esquema triádico, nunca mencionan la palabra estructura libidinal y hacen digamos, tratan como identificar algunos elementos en relación a eso. Uno interpreta que están hablando del polo de la estructura libidinal, insisto, porque no lo mencionaron, pero ahí hubo alguna confusión que se fue como arrastrando de comentario en comentario, que al cuarto polo que identifica Malfait, que le llama el de la estructura libidinal, no sé por qué se fue arrastrando y le llamaron polo del esquema triádico. Y el esquema triádico es el tetraedro, es todo el esquema, los 4 polos incluidos, no uno de ellos. ¿Sí? Hasta acá. Sara, algo que... No, creo que eran más o menos los puntos que habíamos pensado para la devolución. Bien, ¿alguna duda, consulta? Ver, ¿querés cerrar, redondear con algo? ¿Te escuchaste? No. Si no, ya pasamos al momento. A ver, una cosita que también, esto es para que lo tengan en cuenta ustedes cuando uno avanza también en la mirada, ¿no? No es algo que aporte por ahí en sí a la cuestión descriptiva, pero cuando escuchaba esto de los alemanes buenos, ¿no? Burns malo, no por eso, sino que cuidado también cuando uno hace esas miradas con lo maniqueo, ¿no? Con que son solamente blanco y negro. En realidad, si usted se pone justamente a observar, aparecen 2 caras de la misma moneda. Como cada uno, en todo caso, de los referentes jerárquicos, en este caso, sostiene la forma de hacer el lucro. Algunos con determinada modalidad y otros con determinada modalidad, pero ninguno modifica la cuestión de base cuando uno va a cuestión descriptiva. Digo, por eso de que si el alemán se preocupa por darle el vasito de agua, el tema es con qué objetivo brinda esa cuestión. De alguna manera, para ponerlo en tiempo, es lo que hoy hablamos de lo que sería el taylorismo y el neo-taylorismo, ¿no? Esto de ponerte la camiseta, te reconozco, te pongo en el cuadro, mirá qué importante que sos, vamos a tener en cuenta tu opinión, pero el punto es el objetivo con el cual se lo realiza. De hecho, cuando ven toda la inversión que tienen que hacer, aparece como nuevamente el trabajador como en segundo plano. Y es una disputa más crosseriana respecto a cómo interpretar la planta en este caso. ¿A qué me refiero con esto? Que justamente ahí está la complejidad de un análisis organizacional. Hay que escuchar, hay que observar y hay que intentar analizar. No es que el que se va es bueno y el que viene es malo, tampoco hay que ponerlo en esos términos, sino ubicar siempre en contexto, como decíamos la vez pasada, cada una de las organizaciones, comprender cuáles son las lógicas de las jerarquías funcionales, en este caso, pensándolo en el polo del poder, cómo está constituida esa estructura, cómo se redefinen las estructuras, cómo se redistribuye el presupuesto, a qué apuntan los objetivos, cuál es la tarea que se va a plantear, ¿sí? Digo para que justamente no se dejen, entre comillas, no engañar, sino no caer a veces en la nebulosa de que uno tiene que estar intentando develar algo que está oculto y si aquel que se va es malo, el que viene tiene que ser mejor, o porque se ocupó un poquito más, en este caso del trabajador, ahora este es bueno y mirá lo malo que era el otro. Justamente el evitar caer en la adjetivación
lo que permite es observar lo más objetivamente posible. ¿Sí? Y yo lo hablaba esto con las chicas, es que a ver si se daban cuenta en una reflexión más personal de que en realidad acá el trabajador no participa en nada. Sigue estando en ese plano de objeto. Con poquito más de consulta o no consulta, que te formo, que te capacito, pero cuando uno pregunta, ¿te formo para qué? ¿Te capacito para qué? ¿A quién le interesa esa capacitación? ¿Se está teniendo en cuenta lo que los trabajadores necesitan? ¿Se tiene en cuenta las innovaciones que les gustaría hacer a los trabajadores para que la práctica de trabajo sea más satisfactoria? ¿O siempre nuevamente está apareciendo, por eso lo del neotaylorismo, aquellos que conciben la tarea y aquellos que la ejecutan? Entonces yo solo te consulto para ver cómo adapto una propuesta que yo ya tengo prevista, y es simplemente para evitar que sea con mayor o menor conflicto. Pero la nueva modalidad de trabajo está definida en un 90%, ¿sí? Que es diferente a, me voy a juntar con los trabajadores a ver cuál es su opinión, qué dificultades han encontrado, qué obstáculos, cómo creen ellos. Ger. Sí, sí, veo que... ¿Está, Ger? Sí, se ve que se colgó un tanto. Sí, se cortó por 2 lapsus. Sí, porque está convirtiendo y por ahí, bueno, cosas de la tecnología. Listo, bien. Yo voy a avanzar un poquito en esto ahora, digo, justamente de evitar la adjetivación por eso, porque cuando uno opta por una opción, tiende a encontrar en uno u otro bando, podríamos decir, lo bondadoso o lo perjudicial. Lo importante es describir lo que está. ¿Sí? Bueno. Una cosita porque no se pierda, Martina hizo como una aclaración. A mí me pasó que no pude sintetizar bien y no me llegó a entrar el polo de la estructura libidinal, por ejemplo, o algunas cuestiones de poder y combinarlos. Ahí no veo porque tengo una mancha yo en mi computadora. Combinar los polos. Bien, no sé si hay algún consejo para ser más conciso en los polos. A ver, esto era un ejercicio donde ustedes tenían que describir algo en breves palabras, en 200, digamos, no hay un consejo concreto, como dijo Germán recién para terminar. La idea de este primer paso metodológico es describir, no empezar a tratar de hacer interpretaciones ni valorativas ni adjetivadas, sino poder describir. Eso a veces puede llevar un tiempo y a veces nosotros después seguramente le vamos a ofrecer como alguna cuestión más de cuadro, capaz de cómo poder ordenar la información. No es que haya algún consejo en particular, y esto era un ejercicio para que ustedes empiecen a tomarlo como práctica en lo que tenga que ver en principio con esta materia, y ojalá les sirva para el futuro, de poder digamos, de poder incorporar estas cuestiones metodológicas, ¿no? De cómo empezar a abordar una institución y cómo es ordenar esa información. Lo conciso o no te lo va a dar el ejercicio, la práctica, y en función también del objetivo de lo que se esté solicitando, ¿no? No es lo mismo hacer una interpretación y análisis que poder describir todo lo que uno ve en X, en una entrevista, si podés leerlo, o en este caso en un video. Pero no es que haya tips de cómo ser conciso, sino que tiene que ver con un ejercicio y una práctica que ustedes van a ir adquiriendo a lo largo de todo su trayecto formativo, por supuesto. Listo. Pero había hecho Martín una consulta. Bien. Bueno, ¿cómo están? Buenos días nuevamente. Bueno, vamos a continuar con este Zoom y después vemos si se corta. Volvemos a retomar. Bueno, bien, como hoy también estaban marcando, en esto de darle continuidad, siempre esperen que voy a compartir, así ya puedo ponerles el power de hoy. Bueno, hablando otra vez nuevamente de los 4 polos, y en esto de darle continuidad, como decía, a que cada clase intentamos ir hilvanando lo que venimos acumulando. Con esta clase nos incorporamos obviamente en la dimensión del poder, y si nos ponemos a pensar en el tetraedro, en el polo de la crátesis. Yo prefiero dejarlo así el tamaño, porque así las puedo ver, el tamaño del power, lo compartido, porque así puedo ver algunas cámaras. Porque si agrando no veo a nadie y es bastante deshumanizante, si no, hablar para sí mismo.
Así que si ustedes me dicen que más o menos lo ven bien, y total el PowerPoint yo después siempre se los comparto, están de acuerdo, lo dejo así. Si no se ve bien, bueno, te intento agrandarlo. No, se ve, Germán. Se ve bien. Bueno, gracias. Bueno, entonces, como les decía, empezamos un poco ya con otro polo que nos permite ya darnos material para comenzar a interpretar algunas cositas. Yo después voy a darles un ejemplo muy concreto de una institución, como para ir empezando a ver cómo los autores pueden considerar, si nos ponemos en su lugar, algunos aspectos. Bueno, hoy teníamos 4 textos, vamos a tratar siempre, como siempre, de sintetizarlo, ir a lo más significativo, después lo que queda en cuanto a lo externo también tienen la guía de lectura y el cuestionario autoadministrado para sostenerlo, y como siempre, si hay alguna pregunta, obviamente respondemos. Bien, entonces posicionando en el polo de la crátesis, con sus subsistemas nómico y económico, y también con el, perdón, y después también vinculado a la semiosis con el ideológico, el polo de poder también tiene una clara vinculación también con los aspectos ideológicos. Nos metemos en un tema de los más complejos y mucho más tratados por la filosofía, por la ciencia política, por la sociología, por la antropología y también por la psicología, que sí que es un tema que atraviesa a nuestra sociedad. Así que obviamente nuestra mirada va a ser parcial, ¿sí? En ese sentido, incompleta, pero conscientemente incompleta. Por eso le vamos a dar, además, solamente 2 miradas. O sea que imagínense que todo lo que le podamos aportar, que tiene vinculación con lo institucional, sigue siendo una mirada, entre comillas, simplificada respecto de lo que uno podría analizar más complejamente de acuerdo a las discusiones sobre la temática del poder en general. Entonces, partiendo de esta base, lo que primero podemos decir es que el poder, la existencia en tanto, imagínate cuando uno se habla del poder como la fuerza utilizada, ¿no? Para volver, para evitar volver, digamos, a un estado primario de indefensión que era vinculado a la vida natural en relación con otros seres de este mundo, sean seres humanos, animales, fuerzas de la naturaleza. Digo, cuando aparece la primera exposición del poder, históricamente uno lo lleva a esa filogénesis que tiene que ver con ese primer estadio del uso de la fuerza en tanto sobrevivencia. Digamos, para ir armando como una cuestión historiográfica, ¿no? De cómo se ha ido utilizando el término. Y nos lleva, como diríamos en antropología también, a la diferencia entre estado de naturaleza, estado de la cultura. Entonces el poder aparece ahí primero como esa cuestión de sobrevivencia frente a aquello que nos atemoriza, que nos amenaza, por lo cual la utilización o no utilización del poder también nos remite, arcaicamente, a esas situaciones que tenemos incorporadas en nuestro inconsciente a lo largo de la historia. O sea que primero tiene esa vertiente también, si se quiere, anclada en nuestra generación. Y que si ustedes, recomiendo, ¿no? Pueden leer textos que aborden mitos, que también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Libros como, por ejemplo, la trilogía Memoria del Fuego de Galeano, que tiene todos unos relatos de lo que se dice el origen de nuestra América, pero también lo pueden encontrar en otros relatos como los bíblicos, religiosos, de diferentes creencias, y un montón de situaciones que hablan de los orígenes. Van a ver cómo está asociado el poder a los mitos de origen y supervivencia de cada pueblo, donde había un poder absoluto que era colocado en lo superior, en la idea de dioses, semidioses, y que ellos, esas extra, digamos, sobrenaturales, eran capaces de dar o quitar la vida en tanto el extremo de poder. Así que vean ya cómo aparece el poder en tanto poder absoluto y asignado a deidades, o sea, a algo que está por fuera de los humanos, ¿sí? Y hasta el extremo de que se pueda dar o quitar esa vida. Esto lo ven en las religiones y en distintas historias. Con el tiempo, esta tipificación del poder, anclado en estas divinidades, a medida que las sociedades fueron avanzando, y se fue cada vez racionalizando más la vida colectiva, de los humanos en comunidad, entonces portadores de conocimientos que tienen que, mediadores entre esa deidad y lo mundano, había personajes
que estaban entre dos mundos, ¿no? Entre lo sagrado y lo mundano. Y entonces fue a partir de esas personas que eran los elegidos, los que conocían, si se quieren en términos del tetraedro, la episteme, ¿no? Los que tenían el saber de cómo acceder a las deidades, cómo estaba creado el mundo y de qué manera recrearlo, fueron también estas personas en este mundo estableciendo reglas de juego. Entonces el poder va a estar sostenido ya por una vertiente jurídica, digamos, cuando uno habla de, si uno tiene que vivir una religión, no sé, la judeo-cristiana, ¿cuál para ustedes es la primera vertiente jurídica que uno puede reconocer en la ley judía, en principio, como antecedente también de la cristiana? ¿Qué relato que vincula lo humano con la deidad sería el primer establecimiento jurídico? ¿Los mandamientos? ¿Puede ser? Claro. ¿Y dónde vienen esos mandamientos? La Biblia. Dios. ¿Y dónde? Primero, ¿quién es el mediador? Moisés. Exacto. Moisés aparece como la figura mediadora, es un ser humano con capacidades aparentemente especiales y que tiene asignado o adjudicado el poder de dialogar con Dios. ¿Sí? Tengan en cuenta que en esa época también un judío podía ser apaleado por decir que tenía este tipo de contacto. Así que alguien fuera reconocido en esa cualidad, ya lo hacía diferente. Además tenía otra capacidad heroica, que ¿cuál era? Moisés. Abría las aguas, algo de eso. Bueno, abrir las aguas. Uno podría decir, esperen que se salió el compartir pantalla. ¿Está compartiendo pantalla todavía? Sí. Ah, bien, bien. Bien, perfecto. Entonces, tenía una capacidad heroica. Fue aquel que se había enfrentado al faraón y a través de distintas plagas y la cuestión de la lucha entre esos magos y la fuerza y el poder, justamente el poder de Dios en ese báculo que Moisés esgrimía, él logra finalmente, atemorizando al faraón frente a la muerte de su hijo y esas magias que eran más poderosas del Dios que de los dioses egipcios, logran salir, no siendo igual también perseguidos, de Egipto, ¿no es cierto? Entonces aparece como una figura heroica, con cualidades mundanas y sobrenaturales, que tiene ese diálogo con Dios. Y el primer aspecto jurídico son esas tablas, ¿sí? Pareciera que primero eran 15, se enojó, volvió, se rompieron, después volvió con 10. Vaya a saber cuáles eran los otros 5 que faltan, pero quizás fue vivo y tuvo que readaptar esa cuestión. La cuestión es que él lo presenta como aquellos mandatos de Dios. Entonces ahí aparece, por eso se dice la ley mosaica, y ahí aparece dentro de la ley judía esta cuestión jurídica, ¿no? Pero nos sirve como ejemplo, puede pasar en muchos otros aspectos de la vida, de un ejemplo de cómo aparece esta figura mediadora entre ese Dios absoluto, capaz de enfurecerse, capaz de perdonar, capaz de dilapidar y capaz de caerle sin piedad, ¿no? Sodoma, Gomorra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este poder utiliza mecanismos de disuasión. La disuasión son ese personaje que baja de la montaña, comparte y además sanciona a ese pueblo que mientras él no estuvo con ellos, ingresan determinadas fiestas paganas, adora bellocinios o becerros de oro, generan contactos u orgías sexuales que Dios a partir de ese momento no las va a permitir. No solo no las va a permitir, sino que las va a sancionar. Y acá hay diferentes mecanismos de disuasión, frente al pedido de perdón, frente al sacrificio o frente a la muerte. ¿Sí? Entonces, esto va a ir constituyendo, a partir de esa ley jurídica, reglas. Y acá van a aparecer lo vinculado a las reglas de parentesco, lo que aparece permitido, lo que aparece prohibido, los modos de intercambio. Acá podemos decir con quiénes se debe estar y con quiénes no. Fíjense qué interesante, porque yo no sé si ustedes sabían que para
Lo monogámico vino mucho después, porque si había una relación amorosa entre hombre y mujer dentro del ámbito judío, corríjame alguien si de la religión si es parte, y si uno le gustaba la segunda hermana, pero la hermana mayor no estaba casada, tenía que desposar a las dos. Entonces ahí también aparece dentro de esa regla lo económico, fíjense el tetraedro, lo económico, lo relacional, lo simbólico, los intercambios, lo permitido y lo prohibido. Bien, para también llevar a cabo esas cuestiones jurídicas se asocia también al poder ritos, rituales. Es la dimensión simbólico-imaginaria del poder. Cómo sostener ese poder, cómo reconocerlo y sostenerlo. Y como les decía también antes, todo este esquema jurídico de normas y reglas, por eso el subsistema nómico, aparece también dentro de las organizaciones. Fíjense cómo va diviniendo de lo divino hacia lo más terrenal, pero siempre vinculado con las creencias, y luego también se resignifica en las organizaciones. Siempre hay un ámbito de reglas o normas escritas o no escritas, explícitas o implícitas, con normas y sanciones, lo prohibido y lo permitido, y que de desafiar esas normas y reglas se es pasible de diferentes sanciones, que en esos casos podía ir desde el destierro, la tortura, el sacrificio público, la lapidación, hasta la muerte o el perdón. ¿Sí? Por ejemplo, aquellos que han visto, creo que era Corazón Valiente, la del héroe o revolucionario escocés, ¿no? No sé si la han visto, con Mel Gibson, que es una historia real, que él es sacrificado, es torturado en la plaza pública, ¿no? Que era muy común el torturamiento de los cuerpos, o como también pasaba también en la Edad Media, respecto a las hogueras, ¿no es cierto? O sea que depende de quién se arrogara esa comunicación o mediación con las deidades, eran estados además de mucha vinculación con lo teológico, esa sanción era pasible y además era demostrada públicamente y muchas veces acompañada por el propio pueblo. ¿Sí? Entonces fíjense cómo va el poder adquiriendo de una cuestión más divina, cómo se va de a poco humanizando a través de estas figuras de mediadores y normatizando. Bueno, entonces el poder también empieza a reconocerse en el plano político, en todas las formas de ejercicio de la autoridad, sean monarquías, teocracias, como era la egipcia, como les decía, monarquías como la inglesa, la francesa. También uno podría llevarlo al campo de nuestra América y ver cómo muchas sociedades, maya, azteca, tenían el componente divino muy a flor de piel en las formas de su organización política, pero también esto aparece obviamente no solo en los imperios, también como les decía, sino también en los diferentes tipos de democracias que tenemos hoy. ¿Sí? Hasta hace no mucho la cuestión religiosa estaba en nuestra propia Constitución Nacional. Así que también la cuestión de las creencias y también las manifestaciones del poder, por ejemplo, cómo se constituye un Estado burocrático, las normas, reglas y las diferentes estructuras que se suponen de allí, por ejemplo, en el ámbito del Ministerio de Educación, la Universidad de Buenos Aires, nuestra facultad y nuestra carrera, todas estas cuestiones del poder adquieren un cariz político. Y por eso Malfay lo va a ubicar en este polo, en el sentido político más amplio, no en el sentido político partidario. Entonces, de esta manera se va a comenzar a plantear explícitamente es cómo ejercer ese poder, pero más aún, y sobre todo, cómo sostenerlo en el tiempo. Entonces, lo que derivará en una serie de mecanismos cada vez más complejos que tiene que ver con los tipos coercitivos, jurídicos, el estilo de conducción, ya lo veían en Weber, ¿no? El carismático, diferentes formas de ejercer esa autoridad, el despótico, el tirano, por ejemplo, que tienen que ver con estilos más o menos violentos, más o menos consensuados, y va siempre a depender también del modelo de gobierno y del momento histórico. ¿Sí? Entonces el poder, como ven, empieza como a complejizarse bastante más en la medida que se va humanizando. Ahí ustedes van a ver, sobre todo en el texto de María José, donde hace un poco esta cuestión historiográfica, que además de Maquiavelo, que fíjense que además no sé si ustedes, cuando hablan de Maquiavelo, ¿ustedes han escuchado alguna vez este apellido, Maquiavelo? Sí, profe. ¿Cómo de esto que lo han escuchado?
¿qué es lo que ustedes retienen de Maquiavelo? No, yo al menos nada, la primera que lo leo. Se lo asocia a la mirada maquiavélica, a lo macabro, a lo así coloquialmente hablando, Sí, pero sí, es el autor del Príncipe. muy bien, perfecto. Y el Príncipe, si lo leíste o tenés una idea, ¿qué se desarrollaba ahí en el Príncipe? Se desarrollaba básicamente cómo debía conducir el príncipe. Por lo que me acuerdo, Sí, sí. decir que el príncipe debía ser amado o admirado o si tenía que ser odiado y temido. Ujú. Daba como esas dos miradas. Bien, es un poco lo que recién decíamos, él va planteando, en función de los gobiernos y los momentos históricos, qué estilo de conducción debía tener él en tanto asesor, de alguna manera, de ese príncipe, a los fines de esto que decíamos, no solo ganaste el poder, sino cómo sostenerlo en el tiempo. Con el tiempo, el sentido común, la figura maquiavélica parece como una figura como sinónimo de manipulación, ¿no? Como una metáfora, como una metonimia. Decir alguien maquiavélico es alguien que actúa en las sombras, cuando en realidad Maquiavelo era un asesor reconocido y era, como plantea María José, un emblema Maquiavelo como un emblema ya paradigmático. Había otros tantos, se ve que él fue el que más sobresalió, pero había siempre otros tantos alrededor de las figuras de autoridad que planteaban las fundamentaciones acerca de la necesidad, el ejercicio y la administración del poder en la versión de la política gubernamental. Y las características y artilugios que había que conocer y saber cuándo y cómo utilizarlos, quién lo ejercía en tanta autoridad. Yo recomiendo mucho ver El Padrino. No sé si han visto El Padrino, uno sobre todo, es cómo él va aprendiendo. Y después Michael, ¿han visto El Padrino? Sí. Bueno, en la Sí, primera, sobre todo en todas aparece. Cómo Pacino dice lo que aprendí de mi padre, cuándo, en el momento, por ejemplo, en la primera, Sonny, que es el hijo mayor, que era bastante pasional y vehemente, Sí. se enoja frente a otros y Don Corleone, que es Marlon Brando, ¿no? En la primera lo hace lo hace con un gesto que se tranquilice, y cuando se van los otros le dice: nunca muestres tus sentimientos frente a otros que no sean parte de la familia, ¿no? Entonces, él ahí daba una cuestión estratégica de nunca dejes ver qué te atemoriza. Cuando vos mostrás que te enojas, estás mostrando tu lado débil. No lo demuestres nunca, aunque estés terminado. Y menos expreses tus expresiones y sentimientos frente a todo. Esa es una forma que tenía esta autoridad mafiosa de sostener su poder, ¿no es cierto? Bueno, esos son Hablaba también de los sentimientos y de las ideas. obvio, obvio, ¿no? Entonces, aparte, ¿qué pasa cuando Sony se enoja? No lo miran a Sony, lo miran a Corleone. Usted tolera esto, Sí. usted es parte de esta idea, lo miran a él como... Entonces él lo tiene que, entre comillas, degradar frente al resto, y después le dice: ¿cómo haces esto? ¿No? Entonces, digo, de alguna forma, y si ustedes se acuerdan, creo recordar que en un momento de la película, el consiglieri, que es nada menos que la figura de Maquiavelo, de alguna manera, dentro de la mafia, porque también toman estas estructuras, creo que hablan de Maquiavelo en un momento. Creo que Pacino lo menciona en una de las sagas, habla de los aprendizajes que Don Corleone había leído de estos asesores gubernamentales. Así que fíjense también cómo pueden ser resignificados de acuerdo a los momentos, términos y determinadas formas de agrupación, aún las mafiosas. Por lo cual, el poder político, como decíamos antes, no tiene meramente cuestiones de orden valorativas, positivas o negativas. Puede ser ejercido por cualquier persona que forme parte de organizaciones, ¿sí? Bien, retomando. Faltan 3 minutos, así que después vamos a avanzar. Entonces vamos viendo la historia de la humanidad como las nuevas formas que va asumiendo el poder, que se alejan cada vez más de aquellos postulados y avales divinos y mitológicos que mencionábamos al principio. De todas maneras, aunque sea lo más terrenal, como decíamos antes, siempre hay algo que
permea y pervive ahí, y de hecho cuanto más amenaza hay de la pérdida del poder, muchas veces esos anclajes vinculados a lo divino religioso se reactualizan. O frente a la pérdida de una nacionalidad, de una invasión, se apela también a las creencias de orden religioso a fin de inclusive dar moral a los pueblos, ¿sí? En Guerra de Malvinas se hacen misas para los soldados para darle fuerzas, como si del otro lado los ingleses no hubieran hecho misas también. Entonces ahí uno dice, ¿y Dios a quién ayuda? Al final, ¿a los británicos o a los argentinos? ¿No? ¿Quién reza más fuerte? Las iglesias no son parte de la misma religión, como los dos curas están bendiciendo a los propios soldados, es por la vida, es porque, etcétera, etcétera. Pero fíjense cómo ahí pierde también la cuestión de racionalidad y se apela frente al temor, por eso digo, de volver a lo arcaico, que ese poder o el miedo a perder ese poder también a veces retrotrae a la reaparición de lo divino o de esa mediación con la deidad. Así que si bien se terrenaliza más, se humaniza más, hay cuestiones simbólicos y de creencias en el poder que siguen permeando. Por eso lo interesante en los polos y subsistemas, como lo importante del polo de la semiosis, con las creencias, en algún momento también pueden ser vinculados a lo político del poder, ¿sí? Hay que ver ahí qué información uno puede tener. Y esto lo van a ver también cómo se materializa en lo simbólico en las banderas, las escarapelas, los himnos, determinadas figuras, estatuas, valores, los héroes, ¿sí? Entonces, el poder también se corporaliza o se emblematiza. Es necesario llevarlo. El extremo por ahí son los nazis, ¿no? Recuerdan las vásticas, las banderas, determinados uniformes, cómo marchar, qué organizaciones tener, pero los nazis no habían tomado esto de la nada. Hay muchos símbolos que eran romanos, ¿no? Vinculados sobre todo por las águilas y el rojo ese punzó de esas, no me sale ahora cómo decirlo, pero esas banderas rectangulares que colgaban de los edificios, eso era muy romano, ¿no? Entonces también se apela a ese pasado glorioso de otra civilización, se la resignifica y se toman determinados postulados en tanto símbolos de poder. Quiere decir que está lo jurídico, pero también lo simbólico para ganar y sostener poder. También lo vamos a ir viendo esto sobre todo más adelante con un texto de Marie que se llama Los imaginarios sociales y el poder. Bien, nos queda menos de un minuto. Yo prefiero cortar y volver a retomar, ¿sí? Así no se nos corta.